Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la Alegre la mañana, que en nombre de Dios Padre salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. La mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el favor de Dios Padre, que es quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos. Vamos a vivir de corazón este encuentro fraterno en la Eucaristía. Es ya el 17º domingo del tiempo ordinario. Ofrecemos en la Pascua de Luis Gonzalo Mira, en su 17º aniversario, uniéndonos a la intención de su esposa e hijos. Es domingo, día en el que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Pero somos invitados a vivir esa experiencia gozosa de la Pascua, alimentándonos de verdad en el Señor Jesús. Si nosotros no hemos sabido ser pan partido y repartido para los demás, pedimos perdón diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, A los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin quien nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia,
para que gobernados y conducidos por ti, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que alcancemos con mayor plenitud los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días acaeció que un hombre de Baal Salisá vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, 20 panes de cebada y grano fresco en espiga. Dijo Eliseo: dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió: ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Y él mandó: dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Y lo puso ante ellos. Comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre tú la mano, Señor, y nos sacias. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es Jesucristo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que le invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermano, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo.
Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, recuerden que en esa celebración de la Eucaristía en domingo, nosotros tenemos la oportunidad de leer los 3 evangelios que llamamos sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas. Que Marcos, siendo el primero de los evangelios en escribirse, es el más cortito de los 3. Por eso, cuando vamos avanzando en ese tiempo ordinario, se corta la lectura de Marcos y leemos siempre el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Y lo leemos completico los domingos 17, 18, 19, 20 y 21 del tiempo ordinario. Es decir, que desde hoy y hasta dentro de 5 domingos leeremos el Evangelio de Juan, el capítulo 6. Y es todo el discurso del pan de vida que comienza con un signo, y ese signo es la multiplicación de los panes. Es un episodio que se narra en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que incluso se narra hasta 2 veces en algunos textos. Es decir, este trozo que acabo de compartirles se lee, se encuentra 6 veces en la Escritura. ¿Por qué tanta fuerza en eso? Y cómo nosotros, cuando vamos haciendo eco del Evangelio y vamos recordando esa palabra, ojalá viviéramos esa comunión con el Jesús de la palabra, encontraríamos muchos elementos para entender el por qué este momento. Recuerden que siempre veníamos hablando de la fe, la fe, la fe. La fe de la mujer que se curó con solo tocarlo, la fe que le dijo a Jairo que tuviera, la poca fe que tenían los discípulos que se hundían en la barca. No pudo hacer muchos signos en su pueblo porque les faltaba fe. Sin embargo, envió a los 12 y los envió de 2 en 2
dejando clara una cosa: cuando volvieron necesitaban el descanso. Era una de las palabras claves hace 8 días. Sin embargo, al ver la multitud que andaba como ovejas sin pastor, se dedicó a enseñarles muchas cosas. Es decir, aunque necesite el descanso, no puedo evadir mi responsabilidad. Y esa era la clave. Pero ese ver a la multitud como ovejas sin pastor ya iba llevándonos al pasaje bíblico de hoy. Signo, no hablemos de milagro, signo, la multiplicación de los panes. Y pensar muchas cosas. Vean, yo podría tenerlos hoy aquí a ustedes todo el día. Si tuviéramos alimento material, no solo el pan espiritual, si tuvieran el tiempo, porque esto tiene para dar y convidar y cuestionar realmente lo que es nuestra caridad, lo que es nuestra participación de lo que somos y tenemos con los demás. Y en un montón de lecturas que se pueden hacer. Miren el primer detalle, Libro de los Reyes. En aquellos días acaeció que un hombre de Baal Salisá vino trayendo al hombre de Dios las primicias del pan. Había cosechado la cebada, había preparado sus panes y llevó al profeta de Dios su diezmo. Su diezmo. ¿Cuánto significa? ¿Cuánto vale en el texto bíblico ese diezmo? Y lo que se hace con él, que muchos lo desconocen. Y miren que aquí hay una entrada inmediatamente para reconocer eso. Y el profeta dijo: repártelo entre la gente. Pero Señor, son 20 panes para repartir entre 100. Déselo a la gente, que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Ese aporte que hacen del diezmo sostiene orfanatos, sostiene asilos, sostiene un montón de obras que como iglesia se han mantenido siempre gracias a la generosidad, ojalá dijéramos de todos, a la generosidad de unos. Pero allí está el principio, y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró conforme a la palabra de Dios. Eso es como cuando la mamá dice: es que uno reparte y cuando uno comparte y reparte no le falta y siempre sobra. Y no es eso de échele más agua a la sopa, no, es una realidad. ¿Por qué? El salmista nos lo estaba diciendo: abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Y entonces, ¿cuántas bendiciones somos conscientes recibimos del Señor y las agradecemos? Y el salmista nos invitaba a eso: que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles y que proclamen la gloria de tu reinado, que todos hablen de tus hazañas, de tus maravillas. Y muchos tienen los ojos puestos en aquel hermano que les puede servir, que les puede atender, y no es solo dándoles cosas, es dándose a sí mismo. Y esa es la mejor manera de vivir esa caridad, porque el Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones, y nosotros debemos ser reflejo, imagen de esa bondad y de esa justicia de Dios. ¿Cómo hacerlo? Es que miren que lo que tenemos para dar es mucho. Sean siempre, decía Pablo en su carta a los Efesios, humildes. Yo puedo ser un modelo y un ejemplo de humildad para otros, de honestidad, de amabilidad, de comprensión. El otro muchas veces lo que necesita es que yo le dedique el tiempo y lo entienda, comprenda su situación. Y si yo me he llenado de la palabra de Dios y me he alimentado con ese Jesús, porque comulgo con Él, seré capaz de transmitir todo esto: humildad, amabilidad, comprensión. Sabré indicar que es posible sobrellevar la vida con amor si estamos unidos, y sobre todo el vínculo de la paz ha tocado nuestro corazón. Qué lindo el texto bíblico
Por eso dice un Señor, una fe, un bautismo. Y así vamos a llegar entonces al trozo del Evangelio de hoy. Juan capítulo 6, versos del 1 al 15. Y saben que me impacta leyendo muchas cositas, bueno, alguna cosita para preparar la reflexión, compartir con ustedes esta mesa de la palabra. Me dice, definitivamente cada uno hace la lectura que quiera del texto bíblico. Estamos leyendo ¿cuál evangelio? Juan. ¿Cuántos capítulos tiene el evangelio de Juan? 21. Y alguien asocia esto, no me van a excomulgar, con el tarot. Que el tarot tiene ¿cuántas cartas? 21. Y que cada carta, sí, se puede emparentar con cada capítulo del evangelio de Juan. La carta número 6, como este capítulo sexto, es el príncipe, pero es el príncipe que está rodeado por dos mujeres. Y hay que ver el vestido de las muchachas. La una está vestida de verde, que significa el camino de la esperanza, el camino espiritual. La otra está vestida de azul y amarillo, que significa dizque la riqueza. Oiga, me pusieron a estudiar esa vaina, hombre. Y cuando yo leo el evangelio y me encuentro en el último pedacito que a Jesús querían proclamarlo rey y él se retiró otra vez a la montaña, ¿recuerdan eso? Me está enseñando claramente que debo hacer la mejor opción, y nosotros nos equivocamos pensando que solo los bienes materiales nos dan tranquilidad y nos dan paz. Hay que saber elegir muy bien el camino. Y lo que nosotros compartimos desde la mesa de la palabra es precisamente el valor de ese alimento espiritual. La multitud sigue a Jesús porque ha visto los signos que hacía con los enfermos. Él vuelve y sube a la montaña, tal cual la primera lectura del libro de los Reyes y el profeta Eliseo. Sube a la montaña. Hay una multitud que tiene hambre, siente hambre, y una multitud por la que Jesús se preocupa, como lo hizo el profeta. Y hay elementos como el que decía en el salmista: hay que dar gracias a Dios. Jesús pronunció la acción de gracias y partió y repartió. Pero antes de ese momento, recuerdan que le preguntó a uno de sus discípulos con qué comprarían pan para ellos. ¿Qué le dijo el discípulo Felipe? 200 denarios no bastarían para darle un trozo a cada uno. Y recuerden que 200 denarios era lo que se ganaba un hombre trabajando 6 meses seguidos. Pero aquí el problema es que no hay dinero. ¿Qué hay? Y aparece el otro apóstol Andrés diciendo: aquí hay un muchachito en diminutivo, porque son despreciados, un muchachito que tiene 5 panes y 2 peces, 5 y 2, 7. 7 significa en la Biblia plenitud, es decir, hay para comer y sobra. Hay para comer, ya es la numerología. Hay para comer y de sobra. Y Jesús dice que la gente se siente en el suelo. Todos esos detallitos tendrían que ayudarnos a nosotros a pensar la propia vida. ¿Por qué sentarse en el suelo? Porque con Jesús y con el alimento espiritual que brinda no hay esclavitud. No hay esclavitud. Siempre tenían que tomar el alimento de pie a la carrerita, y aquí dice Jesús: siéntense, siéntense. Y pronuncia la acción de gracias, tal cual la Eucaristía. Que la Eucaristía no puede ser otra cosa para nosotros que una acción de gracias. Si venimos no es porque Señor te pido, Señor dame, Señor te quiero agradecer por lo que he vivido, por lo que he celebrado esta semana, por las oportunidades. Ha sido difícil, pero va a ser mejor. Y así voy a trabajar, gracias a esa comunión que tengo contigo, para que se logre, para que suceda. Y comieron,
por montones. Que había mucha hierba en aquel sitio. Nosotros, ¿cuánto valoramos las ramas, las raíces, lo que nos da la tierra para alimentarnos también? Hierba también significa ese regalo de la naturaleza. Y cuando Jesús dice, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda, no está hablando del sobradito y te doy mi sobradito. Ve, no me volviste a ver el sobradito. No. Es que hay que entender que a la luz del texto bíblico y del camino espiritual hay de sobra. Hay de sobra. No es el sobrante, no es el sobradito lo que no. Y Jesús dice muy claro que nada se desperdicie. Cuando dicen que recogieron los 12 canastos llenos, representa todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, que se alimentaban mutuamente, que como familia se apoyaban los unos a los otros. Y muchas veces nos damos cuenta que en la misma familia hay limitaciones y yo puedo ayudar y yo puedo vivir esa caridad, esa generosidad, y yo, ay no, con las que me ha hecho en la vida. Hermanos, María, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrer. Familia, esa miseria en cooperativa. No. Increíble. Nos muestran lo que es la hermandad. Y la gente, claro, lo reconoce. Este es el profeta. Este es el profeta verdadero que va a venir al mundo. Y no quieren rey. Y Jesús, ¿por qué huye? ¿Por qué se les va? Porque es que al rey, ¿qué quieren? Pedirle siempre las 3 cosas básicas que se necesitan para vivir. Comida, ahí la tenían. Educación, pues los que todavía quieran estudiar, ¿no? Todavía. Educación. Y Jesús era el maestro. El maestro. Y salud, no venía de curar a un montón y por eso la gente lo seguía. Este es el que necesitamos. Este es el que me da tranquilidad. Este es el que me puedo encontrar cómodo y sin ningún problema. Por eso se dice que nosotros lastimosamente hemos falseado la imagen de Dios. Pero vengamos aquí a agradecer, a llenarnos con la fuerza de la palabra, a pedir perdón, porque no hemos sabido alzar las manos, invocando el nombre del Señor y agradeciendo tantas cosas como tendríamos que agradecer. Pedir perdón por no comulgar con ese Jesús de la palabra que nos va señalando el camino, y lo dijo muy claramente. ¿Usted encuentra el bien o el mal? ¿Encuentra la bendición? La maldición. ¿Puede encontrar la vida? La muerte. Cada uno elige. Cada uno elige. Y siempre lo leemos en el texto bíblico con la ilusión, con la esperanza de ser cada día de lo bueno, lo mejor. O al menos así lo predicamos y lo proclamamos. Pero ¿cuánto acogemos esa palabra? Y cierto que no digo una mentira al afirmar que muchos buscan a Dios en medio de la necesidad. Pero cuando hay esa tranquilidad relativa, esa paz y esa serenidad que dan las cosas, Dios ya no existe. Porque llamamos al dinero Dios. Porque le damos a esas cosas materiales todo el valor, todo el peso. Y la caridad y la generosidad se hacen a un lado. ¿Cuántos que han dicho, cuando yo tenga, yo vea, yo y a fulanito y yo le voy a ayudar y no sé qué? Vaya que le caiga la suertecita para que, es que no alcanza, es que ojalá uno pudiera, pero no, María. Y no te la ganaste toda. ¿Y qué hiciste? Pagué deudas y con el resto. No, el resto de deudas que esperen. Nunca alcanza. Nunca alcanza. Pero en la vida tenemos que vivir corriendo esos riesgos. Así no es que lo cantan en esa melodía vieja. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños que quedan cuando el amor se aleja. Y al final, ¿qué nos piden? Que brindemos por la vida, porque todo es
Oropel. Que brindemos por la vida, por sus oportunidades. Y en la vida entonces brindemos por esa imagen de Dios que Jesús empieza a mostrarnos. Y seguiremos leyendo el Evangelio de Juan, no lo olviden. Con todo y lo complicado que digan que es ese Evangelio por su teología y no sé qué. Sigamos pidiéndole al Señor que sobre todo al Padre y a todos los padres nos dé sabiduría para entender, ¿cierto? Y poder transmitir y llevar algo con este trozo del Evangelio, muy diciente, difícil, muy bonito. Pero si llegamos, y esa sería una tarea B, vamos a seguir leyendo el Evangelio de Juan, me voy a leer ese capítulo 6 a ver qué es. Y cuando venga dentro de 8 días, ya me van a leer, sí, el capítulo 26, 24 al 35, pero ya lo conozco, ya sé de qué me van a hablar, cómo me van a hablar, pero llego con la mente y el corazón abierto. Les voy a dejar solo esa tarea. Busquen y lean el capítulo 6 de Juan. Y que el Espíritu nos inspire siempre qué pensar, qué decir, cómo decirlo, pero sobre todo, qué vivir. ¿Qué vivir? Eso es lo que nos puede inspirar realmente el Espíritu. Si nos abrimos a Dios, al Dios que Jesús nos enseñó y comulgamos con Él. ¿Lista la tarea? Vamos a ver si se acuerdan. Evangelio de Juan, capítulo 6. Muy bien. Señor, esté con ustedes. Fíjense que en esa propuesta que les he hecho de orar para combatir la tibieza espiritual, todos esos elementos que están en la oración son tocados en el Evangelio de hoy. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, el nacido de María la Virgen para darnos la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espíritu de Dios, que aleteas sobre este mundo, anímanos, actívanos. Llénanos de vida con tu soplo para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que desabora la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios, que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz. Y para construir el reino de Dios, aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros. Eso. Y en una señal de gratitud hoy a Dios, vamos a participar y a responder con toda en esos momentos que nos corresponde en la misa. Vamos a ver. Pueden sentar. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén.
Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te ofrecemos. Concédenos que estos santos misterios, con el poder de tu gracia, santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en su descanso. Por eso, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, Luis Gonzalo Gómez Mira, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Con él a todos los que durmieron en la esperanza de la resurrección, que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
especialmente de quienes no hemos sabido vivir esa generosidad, no solo de compartir, sino de compartirnos. Ten misericordia de nosotros. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, viviendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, oh Cristo. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos. Hemos recibido, Señor, el sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo.
Concédenos que nos aproveche para la salvación este don que su amor inefable nos dio. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivan en paz. Muchas gracias a todos. Un lindo día en el Señor.